Hola mi gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal, Mi Receta Tu Sazón. El día de hoy les vamos a compartir una deliciosa receta de camarones a la diabla. Muy picosos, pero muy sabrosos. Acompáñenme, vamos a ver qué necesitamos. 4 jitomates Roma, una cabeza de ajo, 2 cebollas blancas medianas, 6 a 8 chiles de árbol, 6 chiles guajillo, nor con sabor a pollo, 3 chiles anchos, aceite, 5 cucharadas de mantequilla, la mitad de una lata de chile chipotle, sal y pimienta, 2 hojas de laurel y por último 2 libras de camarón. Nuestro primer paso va a ser poner a hervir agua y mientras esperamos vamos a hacer lo demás. Y mientras esperamos que nuestra agua esté hirviendo, vamos a preparar nuestros ingredientes. Vamos a limpiar nuestros chiles guajillo, a quitarle las semillas y las venas y lavarlos. Esto solamente le vamos a quitar el rabito. Ya tengo mis ingredientes listos. Lo que hice fue partir mis jitomates en 4. Las cebollas, de las 2 que tenía, agarré como un cuarto de una para poner en mi olla con las cáscaras de camarón y mis hojas de laurel. Y el resto de la cebolla la partí en julianas delgadas porque se las vamos a guisar. De los ajos, de toda la cabeza de ajo que teníamos, dejé 3 enteros y el resto los piqué finamente porque eso también lo vamos a guisar con nuestro jitomate, nuestros chiles y la cebolla. Ahora nuestro siguiente paso va a ser quitarle la cáscara a los camarones, limpiarlos para poner las cáscaras a cocer en el agua que tenemos hirviendo. Nuestra agua ya está hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra cebolla, las 2 hojas de laurel y un puño de sal. Y dejar que siga hirviendo por aproximadamente otros 2 o 3 minutos para que se concentre el sabor de la cebolla y del laurel en el agua, para después poner las cáscaras aquí mismo. Nuestra agua ya ha estado hirviendo por aproximadamente 2 minutos. Ahora vamos a echar las cáscaras del camarón. Eso es para que le dé sabor a nuestra receta. Y las dejamos ahí por aproximadamente unos 5 minutos, que se concentre todo bien. Nuestro siguiente paso va a ser en una cazuela ponerle a fuego medio alto con bastantito aceite para guisar nuestra cebolla y nuestros chiles. Dejamos que el aceite se caliente y luego vamos a vaciar todo aquí. Que nuestro aceite ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar nuestra cebollita aquí junto con nuestros ajos y vamos a dejar que se citrone un poco para después echar los chiles, porque no queremos que los chiles se nos amarguen si los dejamos mucho dorándose. Nuestro concentrado de cáscara de camarón ya está, ya lo vamos a apagar y vamos a destaparlo para que se enfríe un poco porque vamos a ocupar esta agua. Nuestra cebolla y ajos ya están listos. Ahora lo que vamos a hacer es echar nuestros chiles guajillos, nuestros chiles chipotles y nuestros chiles de árbol junto con nuestros chiles chipotles, todo aquí junto para que se guise, y vamos a estar meneando para que no se nos quemen nuestros chiles y se hagan amargos. Ok, ya llevo aproximadamente unos 2 minutos, hemos estado meneando constantemente. Ahora sigue el turno de los jitomates y vamos a continuar meneando y dejar que se guisen un poco los jitomates para después aquí mismo echar del caldo que hicimos con las tocatas del camarón. Recuerden amigos, esos son camarones a la diabla, son muy picosos, pero si ustedes quieren quitarle un poco de picor, lo único que tienen que hacer es disminuir los chiles de árbol y los chiles chipotle. El guajillo y el chile de ancho, eso solamente para darle sabor porque eso no pican. Ok, nuestro guiso ya está listo. Ya nuestros jitomates están casi desbaratándose de que ya están bien guisados. Ahora lo que vamos a hacer aquí mismo, vamos a vaciar aproximadamente 1,5 tazas de agua
de donde cocimos las cáscaras del camarón. No, mi gente, los olores que desprende este guiso son deliciosos. Vamos a dejar por aproximadamente otros 2 minutos a que hierva esto. Dejar enfriar un poco y pasar a la licuadora para moler todo muy bien. Nuestro guisado ya está. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestra licuadora para moler todo. Ya tenemos nuestro guisado en la licuadora. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de Knorr con sabor a pollo, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Mientras molía, mi salsa está muy espesa. Lo que voy a hacer es agregarle la mitad de otra taza del caldo de la cáscara de camarón, y ustedes van viendo según la consistencia que quieran, muy líquida o más o menos espesa. Nuestro siguiente paso va a ser en la misma cazuela. Vamos a ponerlo a fuego medio, a ponerle un poco más de aceite. De aceite va a ser solamente un poco. Y aquí mismo vamos a poner nuestra mantequilla. El aceite es para que la mantequilla no se nos queme. Y dejamos que se disuelva y se caliente. Aquí vamos a poner ahorita nuestros camarones a dorar. Nuestra mantequilla ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es echar nuestros camarones. Y dejamos aquí que se cosan. En cuanto cambien de color a rosita, les damos vuelta, porque no nos queremos dejar mucho rato que se hagan chiclosos. Los camarones ya están cambiando de color, ya se están poniendo rosita de un lado, así que le vamos a dar una meneada para que se cosan del otro lado también. Y nuestros camarones ya estuvieron. No están perfectamente cocinados, porque ahorita voy a hacer algo más con ellos que van a terminar de cocinarse, pero ya están todos rositas. Aproximadamente tomó 2 minutos y medio este proceso. Vamos a sacarlos. Ya sé que todos mis camarones. Ahora lo que voy a hacer es aquí mismo voy a echar el resto de la cebolla. Este fue como la otra cebolla entera ya picada, y nuestro ajo picado. Y vamos a guisar también aquí con nuestra mantequilla. Regresamos. Ok, mi gente, nuestro siguiente paso va a ser, yo ya tengo aquí este comal, es de teflón para que no se pegue nada. Ya está caliente. Lo que voy a hacer es voy a vaciar mis camarones aquí, porque los quiero dorar un poco. Quiero hacerle una costrita negra de sabor al camaroncito para más rico nos quede nuestra receta. Aquí ya no ocupan echar aceite ni nada, porque como ya tienen la mantequilla de donde los cocimos, ya solitos se van a dorar. Esto va a ser rápido. Esto va a ser aproximadamente unos 30-40 segundos por lado. Y miren nada más. Eso es lo que queremos, que se doren un poco. Nuestros camarones ya están, nuestra cebolla y ajo también. Ahora lo que vamos a hacer es echar nuestra salsa en nuestra cebolla guisada. Y ya podemos sacar nuestros camarones de aquí. Nuestra salsa ya está lista, ya está hirviendo, ya está bien guisada. Aquí es donde vamos a probar de sal, por si no le hace falta. Está perfecta. Ya no ocupa nada más que sus camarones. Y aquí mismo agregamos todos nuestros camarones. Y mixeamos todo. Se ve delicioso. Y nuestro platillo ya quedó. Miren nada más. Qué chulada. Picosos, con mucho sabor. Quedaron perfectos. Vamos a probarlos.
Bueno, mi gente, hemos llegado al momento más esperado, probar nuestra receta. Pero antes que nada les quiero dar las gracias por haber llegado hasta este momento del video. Y si les ha gustado, darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Y ahora sí, vamos a disfrutar de esta delicia. Aquí ya tengo mi arroz blanco. Si quieren ver esa receta, déjenme saber para poner nuestro video también. Ahora sí. Deliciosa. Picosita, pero muy rica. Recuerden, amigos, que esta es mi receta, pero ustedes le ponen su sazón. Nos vemos a la próxima. Gracias.